Damos paso ya a la última conferencia del día e incluso del seminario. Ya con esto terminamos. Es nuestra última conferencia. Hoy es a cargo de José Ramón Pérez Acino. Él va a tratar nos va a presentar una ponencia titulada Diferentes maneras de crear el mundo. Escoja la que más le guste, un título muy, muy interesante. Habrá que ver cuál escogemos nosotros. Y quería presentarles brevemente a José Ramón, aunque obviamente ya le conocen. Él es profesor de Egiptología en la Universidad Complutense de Madrid, director y fundador de Egiptología Complutense, que seguramente todos conocen, una asociación de fomento del estudio y la investigación en Egiptología en el ámbito de la Universidad Complutense y secretario docente del Máster Complutense en Orientalística y Egiptología. Es miembro del equipo de investigación español Yacimiento Acleopolis Magna desde hace más de 25 años y desde 2017 codirige el C2 Project Royal Kashewari Survey en Luxor, en Egipto, un proyecto internacional de arqueología del paisaje en la necrópolis tebana, coordinado desde la Universidad Complutense y el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Con todos vosotros, José Ramón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación. Y Isabel y Esther y la Asociación Valenciana por la invitación a participar en este seminario, que es para mí una alegría y es un honor unir mi voz al magnífico coro de amigos y colegas que me han precedido. Yo voy a hablar de la creación del mundo o de las maneras de narrar la creación del mundo, y lo que voy a hacer no es una exposición formal o una exposición teórica. Voy a hacer una serie de planteamientos de ideas y de maneras de entender una de las características más peculiares de la religión egipcia, tomada esta de una manera amplia, de una manera muy sistémica, si puede decirse. ¿Qué ha pasado? Ha desconflautado toda la configuración. ¿Podemos quizá pasar al PDF, que probablemente se mantenga? Espera, vamos a intentar hacerlo así. Sí, es que está completamente... Sí. Bueno, si quieres sacarlo o si quieres... Sí, es más seguro ejecutarlo desde el... Vale. Vamos a ver. Sí. Perfecto, gracias. La narración de la creación del mundo, de la creación de lo real, de lo perceptible, de lo que rodea al ser humano, generalmente es una parte integrante de su sistema de creencias y de su sistema religioso. Tiene muchas funciones. La narración cosmogónica, que es el término así un poco cultureta que se utiliza, la cosmogonía, proporciona respuestas a una pregunta obvia, la pregunta que todos nos hacemos. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué ha ocurrido para que lo que nosotros podemos percibir y nuestra relación con nuestro entorno se desarrolle? No soy. Esta pregunta, que es obvia e inmediata transculturalmente, también tiene otra función, que es la función cohesiva. La narración cosmogónica aúna. La narración cosmogónica genera un elemento de cierre, una especie de cinturón, un entorno, unos límites, y se convierte en un agrupador de personas. Somos los que creemos que el mundo ha sido creado por Yahvé, dándole nombre a las cosas, creando por logos, ¿no? O somos los que creemos que el mundo ha sido creado porque ha aparecido una isla primigenia, o el mundo es una tortuga
que tiene encima un elefante, que tiene encima no sé cuánto, y cuando la tortuga hizo. O el mundo ha sido creado en el Big Bang, que es otra cosmogonía. O lo que se nos ocurra. Somos los que creemos nosotros. Por lo tanto, la narración cosmogónica, la cosmogonía, aúna estos dos aspectos. Respuesta a pregunta esencial y elemento cohesivo en una determinada comunidad. Por lo tanto, lo normal es que en una comunidad dada, históricamente, en una sociedad, en una cultura, la narración cosmogónica tiende a ser única, por lógica. Esta es la respuesta a la pregunta. Este es el elemento cohesionador. Si tenemos más de uno, en ambos casos, pues la función se queda desvaída y descolorida, por lo tanto. Lo más curioso, y en eso nuestros queridísimos antiguos egipcios son peculiares, como en tantas otras cosas, es que la religión egipcia presenta un número plural de narraciones cosmogónicas. Presenta la creación del mundo, la creación de la realidad circundante al individuo, con diferentes narrativas, con diferentes actores, con diferentes métodos. De aquella manera, de una manera así a prima facie, esto como tiene sentido. Nosotros cuando lo miramos decimos, pero bueno, ¿cuál es la de verdad, no? ¿A cuál nos tenemos que fijar? Podemos pensar en que durante los miles de años que dura la cultura egipcia, los adherentes de una de las cosmogonías se peleaban por las calles con palos con los adherentes de otra de las cosmogonías. Quizás esta sería una manera de verlo, pero no es muy operativo y además tampoco tenemos demasiadas evidencias de que esto fuera así. Los sistemas tienden a su simplificación en general, como una manera de luchar hacia su tendencia natural al caos, eso que se llama la entropía. Por lo tanto, un sistema como el egipcio, con una larguísima tradición religiosa, lo normal, lo esperable en otros sistemas hubiera sido que hubiéramos podido ver esta simplificación de alguna manera. La simplificación de los sistemas probablemente existió, pero no es el objeto de esta tarde. Vamos a hacer un pequeño recorrido por las tres principales narraciones cosmogónicas de la cultura egipcia y voy a intentar darle sentido delante de ustedes de la manera como yo creo, o por lo menos de la manera que me produce comodidad para entender este aparente problema de interpretación. La primera de las... por cierto, está mal. La cosmogonía heliopolitana, debería pone Mencita. Es quizá la más antigua, es la generación del mundo, la creación del mundo empieza a mencionarse, no tenemos un corpus, un texto, un corpus, pero empiezan a mencionarse los actores de la generación del mundo o de la realidad tan pronto como en el primer gran corpus religioso, los textos de las pirámides. Es en torno al 2000, con muchas discusiones con los expertos, 2300, 2200, quizá antes de Cristo. La cosmogonía heliopolitana, que es el nombre que recibe, se centra, por supuesto, en el santuario de Ra, en Heliópolis, digamos que ese es su lugar central, que es uno de los lugares señeros de la antigua capital egipcia en Memphis. Hoy es el antiguo santuario, como quizá algunos conocen, es un barrio de una zona especialmente populosa de la ciudad del Cairo. El lugar está localizado. Hace muchísimo tiempo que se llevan a cabo exploraciones y excavaciones, y el santuario debió de ser uno de los lugares más importantes en modo religioso en la antigüedad. Lo que pasa es que la inmensidad de la moderna ciudad del Cairo lo ha rodeado, lo ha obliterado de alguna manera, y no es uno de estos destinos que uno normalmente visita cuando visita el Egipto actual. Los textos de las pirámides son bien conocidos,
encuentran fundamentalmente en las pirámides. Es un nombre, una muestra clara de creatividad por parte de los egiptólogos es llamarle textos de las pirámides a los textos que aparecen en las pirámides. En los corredores y en las cámaras de las pirámides de la dinastía sexta y la última de la dinastía quinta en Egipto. El mundo del 2300, 2200, antes de nuestra era, en algunos aspectos no se parecía al nuestro. Una de las circunstancias más obvias de diferencia era que no tenían los egipcios de esa época una estrella polar que señalara el norte. El norte estaba señalado por un punto vacío alrededor del cual giraban, aparentemente, durante la noche los astros. Ese punto vacío, por lo tanto, tenemos que pensar que los antiguos egipcios pensaban que debía ser endiabladamente importante, dado que todo lo demás giraba a su alrededor. Pero marcaba el norte. El análisis de las salidas, ¿verdad? Las entradas o, como creemos muchos, las salidas de las pirámides del Reino Antiguo hacia el norte, apuntando a este lugar, nos habla de que probablemente este lugar es el destino, de un modo metafórico, del monarca difunto, en su proceso post-mortem. Aunque no está narrado del modo que lo voy a presentar como tal, es decir, no existe un texto exactamente exacto a lo que voy a mencionar, la estructura, la lógica, la estructura del proceso de creación se colige de la información contenida tanto en los textos de las pirámides como en toda una larga serie de transmisiones de textos que no voy a hacer sumario aquí porque son muchísimos. Pero básicamente la idea es bien conocida. Hay un principio que es Atum, que es una forma una forma interesante porque se escribe con una capacidad, con una palabra que explica una capacidad en principio negativa, es algo que todavía no es, porque probablemente a Aristóteles le encantaría mucho, es algo en potencia, pero que todavía no es acto, de lo cual emanan dos principios en principio opuestos, uno masculino y otro femenino, pero no solo son opuestos en género, son opuestos en esencia y en agencia. En esencia porque uno es femenino y otro masculino, y en agencia, en lo que hacen, porque uno mantiene y preserva y otro causa putrefacción y otros aspectos más. Lo que vemos es como un elemento indiferenciado se ha convertido en dos elementos opuestos en más de un aspecto. Y de la confluencia de estos dos elementos opuestos, un mecanismo ideológico, un mecanismo de pensamiento formal que es muy común en Egipto, lo que se llama la coincidencia de opuestos, se va a producir una nueva situación. Esto le hubiera gustado mucho de haberlo sabido probablemente a Hegel, ¿no? La tesis y la antítesis y estas cosas. La nueva relación que han creado estas dos figuras, que no he mencionado, Shu y Tefnut, uno masculino, Shu, otro femenino, uno es acuoso y húmedo, que tampoco lo he dicho, otro es seco. Pues de la unión de esos dos elementos, vamos a llamarle elementos, surgen otros dos. Deliberadamente no voy a poner iconografía porque no quiero que nos vayamos por el camino de la mitología. Esas otras dos nuevas entidades son Geb y Nut, que mantienen las características de los elementos que lo preceden. Y los elementos que lo preceden son uno seco, otro húmedo, uno masculino, otro femenino, uno preserva, otro produce la putrefacción. Pero en este caso, Geb y Nut son corpóreos, o claramente corpóreos. Geb es el suelo que preserva, suelo masculino, suelo seco. Y Nut es la noche. La misma idea, es femenino, es acuoso, es húmedo, rocío.
Por tanto, lo que estamos viendo es el desarrollo, a base de esta coincidencia de opuestos, de una serie de entidades, de conceptos, de ideas, que se contraponen pero producen algo nuevo. La explosión final es cuando lo que producen son 4 figuras muy bien conocidas, normalmente muy bien conocidas porque están muy representadas, que son las 4 figuras, las 2 parejas, ¿verdad? La doble pareja como en el póker, de Osiris e Isis por un lado y Set y Neftis por la otra. La historia de estas 4 parejas, 4 hermanos y a la vez 2 matrimonios, vamos a decirlo así, es bien conocida. Quizás se trata de las biografías mejor conocidas de Egipto, entre otras cosas porque nos la cuenta un señor que se llamó Plutarco, que se dedicaba a hacer biografías. Entonces, claro, Plutarco toma toda una serie de informaciones de muy diversa procedencia, de muy diversas características, de muy diversa cronología y pretende, y así lo hace, crear una biografía de Isis y Osiris. Lo interesante es que, claro, es que Plutarco es el padre del género biográfico en la literatura occidental, ¿no? Se dedicó a hacer biografías. Por eso nos da la sensación de que Osiris e Isis tienen una narración cronológica biográfica. En general, los dioses egipcios se resisten a tener este tipo de biografías, pero no vamos a ir por ahí. Lo interesante es que Isis, Osiris, Set y Neftis, que son estas 4 parejas, que son hermanos y que, como todos sabemos, Set se pelea con Osiris porque él tiene envidia, Osiris es bueno, Set es el malote, uno es el ordenado, el otro es el caótico, uno es el apropiado, el otro es envidioso. Vaya, el Rey León, si lo han visto, es la misma historia, exactamente la misma historia, es una historia africana. De ese conflicto, uno muere, que es Osiris, pero su esposa ha conseguido quedarse embarazada de modo inusual, francamente inusual. Osiris está muerto y le falta un aspecto importante para el menester. Entonces, ese es el mérito de Isis, que es muy activa. No como su hermana y cuñada Neftis, que es encantadora, pero no, es muy, muy pasiva. Es el tipo de, como vemos, lo que es un juego de oposiciones, un juego de características y de oposiciones. Lo interesante es que el producto final de toda esta maraña de relaciones y oposiciones, el producto final es Horus. Y Horus, su principal función es que rige sobre la realidad, sobre la banda verde que tienen en la pantalla. La realidad es lo que cualquier egipcio observa cuando mira alrededor, la multiplicidad del mundo. Es decir, la cosmogonía lo que nos está hablando es del camino lógico que va desde lo único que todavía no es, que sería Atum, a la realidad múltiple y existente, perceptible y cognoscible que le rodea al individuo, que siempre está regida por un Horus. Este sería el camino de la cosmogonía denominada heliopolitana. La Enéada, los 9 dioses. 9 es 3 por 3, es decir, la multiplicidad, la unidad, la dualidad, la pluralidad y la pluralidad de pluralidades, que es 9. Esta Enéada son los actores principales, lógicamente, de esta narración cosmogónica. El modelo explicativo pues cuadra muy bien, ¿verdad?, con la fisión atómica, y eso probablemente le pondría muy contento si le hubiera interesado a Oppenheimer, pero como básicamente desde el más allá lo que está descontento porque le han hecho una película, pues probablemente no le habrá conturbado demasiado. Otro modelo, ya digo, no son exclusivos, pero otro modelo muy interesante, o quiero traer muy interesante, es la llamada cosmogonía hermopolitana, que se centra en Hermópolis, en Ashmunein. Ashmunein, Shemenu, en antiguo egipcio, es la ciudad de Tot. Y la cosmogonía de Tot tiene que ver con la colina primigenia, la bajada de las aguas, la emergencia del lotus y toda esta iconografía de la idea de la bajada de las aguas. Este es el elemento principal, o la idea de la creación del mundo a través de la tradición de Tot en Ashmunein. He dicho antes Shemenu.
Porque los actores de la narración o de la concepción cosmogónica hermopolitana son 8. 8 Shemenu, de ahí Ashmunein en árabe, son los 8 actores de la creación hermopolitana, también conocida como la Octóada. La Octóada y la Eneada, ¿no? Teníamos que pensar que los partidarios de la Eneada molían a palos, ¿no?, a los de la Eneada, y probablemente eso no tenía lugar. Pero lo que es interesante, extremadamente interesante, o por lo menos a mí me lo parece, es que la Octóada, los 4 caracteres de los que estamos hablando, tienen unas características muy peculiares. Por lo pronto, son 8, pero son 4 dobles, masculino y femenino, de los cuales los nombres, claro, expresan su esencia y su agencia. Nun, Nuen, lo que es un caos acuoso que no tiene dirección, es algo que no tiene dirección, ¿no? De alguna manera, esto está en relación con la aversión intelectual que tienen los egipcios con el mar, que es un sitio así como con directar, acuoso y sin dirección. Jehu es algo que no tiene límites, es incontable, no se puede limitar, Jehu. Y claro, su paredro es Jehut. Nun, Nunet, la palabra femenina, Jehu, Jehut. Lo mismo ocurre con Kaku, que es lo oscuro, la oscuridad, pero que no tiene luz, por lo tanto no puede ser perceptible, con su otra, con su paredro femenino, que es Kakut. Y la última de las figuras es Amun, lo oculto. Lo oculto, y Amunet, que sería su paredro femenino. Claro, estas son características de un mundo previo a la creación de lo existente. Y de hecho son las características de lo anterior a la creación. Es la negación de la realidad. La banda verde que hemos visto antes, que es la banda, sería lo mismo que vemos nosotros. Hay de todo. Hay luz, hay dirección, hay cosas contables. Es justo la negación, lo opuesto a lo que se expresa en el mundo. Claro, estas dos narraciones son muy diferentes, pero sin embargo tienen un elemento fundamentalmente de unión. El elemento de unión entre Hermópolis y Heliópolis parece ser Atún. Parece ser esta idea de lo que todavía no es y potencialmente se va a convertir en existente. Es decir, aunque son diferentes, sin embargo, hay como algún aspecto común. Y ahora sí, ahora ya vamos a ver a la cosmogonía menfita, esta sí que es la menfita, que también procede del norte, procede de Cairo, pero está expresada en un documento concreto. El documento se supone que viene del templo de Ptah en Menfis, aunque a Occidente llega a partir de Alejandría y ahora pues pasa sus noches y sus días en el Museo Británico en Londres. El monumento es la llamada piedra de Shabaka. Shabaka es un monarca de la dinastía 25, se le fecha en torno al 725, es uno de los monarcas nubios. El documento es un documento interesantísimo. No recibe en el museo toda la atención que debiera, si me preguntan. Parece que fue utilizado en algún momento de la antigüedad como piedra de molino. Y de ahí pueden ver las huellas de esta acción. Las huellas han sido muy destructivas con el texto, porque, como pueden ver, toda la parte central ha sido erosionada, el texto se ha perdido. Y yo a veces hago el comentario de que el texto ha alimentado las almas y los cerebros de los antiguos egipcios, pero también los cuerpos, porque al hacer el pan y llevarse la piedra, se han comido la piedra en varias generaciones. El texto es interesantísimo porque no deberíamos tenerlo. Es uno de estos textos que no debería haber llegado a nosotros siguiendo una lógica. El texto estaba en un soporte perecedero, probablemente papiro o quizá pergamino. La parte de arriba nos narra por qué existe. Y existe porque los sacerdotes del templo, muy probablemente estamos hablando del templo de Ptah en Menfis, le dicen a Shabaka, con motivo de una visita, por eso pensamos que es el templo de Ptah, Shabaka iría pues, a hacerles un poco la pelota a
a los sacerdotes del templo de Menfis tienen mucho prestigio dentro del organigrama monárquico egipcio, pues le explican, mire, majestad, este texto se lo están comiendo los gusanos, dice aquí, los gusanos están por ahí, y no se entiende, es un texto muy antiguo, es un texto ancestral. Y entonces la magnanimidad del monarca dice pues que hagan una copia en una piedra especialmente dura, casi es una forma de basalto. La piedra es durísima, por eso llega a nosotros, menos lo que se han comido los egipcios, como hemos dicho antes. El texto es único e interesantísimo. Shabaka era nubio, ni siquiera probablemente hablaba egipcio. Su nombre Shabaka no quiere decir nada en egipcio. De tal manera que probablemente en el templo de Ptah, que es el que se ocupa de estas cosas, le ponen un nombre de trono egipcio, que es Neferkara. Neferkara era un nombre de segunda mano, porque ya lo había utilizado Pepi II en el Reino Antiguo. En algún momento después, probablemente cuando se marcharon los monarcas nubios, alguien fue con mucho cuidado y borró el nombre de Shabaka cuidadosamente en el cartucho, pero dejó el de Neferkara para convertir este texto en un texto del Reino Antiguo, como era un texto muy ancestral y muy antiguo. Nosotros no sabemos bien, hay hipótesis, cuál es la antigüedad del texto que se copia. El texto que se copia podía ser antiguo de varios siglos o de cuánto. Y hay hipótesis, hay de hecho hipótesis y estudios de todas las direcciones. Nosotros no vamos a entrar en ello ahí. Tiene una estructura muy peculiar. La primera parte parece que es, y de hecho se parece bastante a cosas que aparecen en los textos de las pirámides, probablemente no es tan antiguo. Tiene aspecto de ser el guión de un drama sacro, con palabras que dice fulano, palabras que dice mengano, palabras que dice Horus, palabras que dice Set. El tema es un tema, digamos, mitológico, de una serie de actores, es la querella de Horus y Set. La querella final entre Horus y Set, entre el orden y el caos, como decíamos antes. Y como la Enéada plantea un arbitraje, ¿no? Es decir, la introducción del texto lo que está haciendo es una conexión con la cosmogonía heliopolitana. Está hablando de Horus y Set y de la querella, el final, ese tipo de cosas. El centro, pues nada, se ha hecho pan y croissants o lo similar. Luego hay un texto completamente diferente, del que voy a hablar un poquitín, y por último, la última parte del texto sí retoma las características de la primera parte. El texto de la parte verde no es narrativo, no es mitológico y no tiene relación absoluta ninguna, prácticamente ninguna, con otros textos. Para hacer un resumen muy breve, lo que nos narra es un proceso cognitivo. El proceso cognitivo de la creación de las palabras y a través de las palabras del mundo. Lo que dice es que los sentidos, lo sensorial, las sensaciones crudas, la vista, el oído, la respiración, informan a la mente egipcia, que es el corazón. Esas sensaciones crudas llegan y el corazón, que es la mente, es el cerebro a los egipcios les daba mucho asco y no querían saber nada de ello, pero el corazón sí. El corazón lo elabora, juega con ello, juega con lo que tiene dentro, que es la memoria, juega con una serie de cosas y entonces crea un concepto que se materializa, que se hace presente, perceptible, por medio de la lengua. La lengua crea una palabra y esa palabra recibe el nombre de Medunecher, palabras divinas, palabras de dioses, que es el término egipcio para lo que nosotros llamamos signos jeroglíficos. Los signos jeroglíficos son el producto del proceso cognitivo de la comprensión y la creación. Y esto lo acepta. Se ha roto aquí una cosa. Es curioso porque dentro del texto se habla de cuál es el papel de este Ptah, ¿no?, en la creación de Egipto. Está el final de la querella entre Horus y Set, habla de la fundación de Menfis, el texto, que históricamente es la creación de Egipto, la fundación de las ciudades, de los nomos, de las provincias, de los templos y de las estatuas, de las ofrendas y de la escritura. Y por lo tanto de la escritura. Esto tenía que desaparecer aquí, pero bueno, básicamente lo divertido es que tan es la creación de Egipto que cuando hablamos de Egipto estamos hablando todavía de esto, de Aegyptos en griego,
que viene de Hutkapta, el nombre del templo donde esto tiene lugar. Hutkapta, la casa del Ka, el alma de Ptah, ¿no? Ese Ptah de Egipto todavía. Es decir, esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes, aunque tenga elementos de conexión. Esta frase es especialmente interesante y así se deduce y se reconoce que su fuerza, la de Ptah, es mayor que la de los otros dioses, y de esta manera fue como Ptah descansó y estuvo satisfecho después de haber creado todo y también cada palabra jeroglífica. Esto nos suena del Génesis, claro, de crear las cosas a base de ponerle nombrecitos. Básicamente, esto le hubiera encantado a Ludwig Wittgenstein también de haberse interesado por estas cosas. En la enseñanza de Ptah-Hotep, que es uno de los libros más importantes de didáctica y de vida moral, el comienzo es muy interesante porque la descripción que hace es la que vemos aquí, ¿no? La vejez ha llegado, los ojos no ven, las orejas están sordas, la fuerza se disuelve. Está centrado en lo sensorial. Esto ya no ocurre. Y el nombre de Ptah-Hotep es precisamente Ptah-Hotep, que es un juego de palabras con Hetep Petah, que es Petah descansó. En la piedra de Shabaka no tenemos el proceso cognitivo a priori, es decir, para crear desde la no creación, mientras que en el texto de Ptah-Hotep tenemos el proceso creativo, literario, a posteriori, creciendo lo que llamamos el Medet Neferet, el buen discurso. Las cosmogonías no son explicaciones completas, no parecen serlo, parecen responder a preguntas. El conocimiento y la ciencia avanza por preguntas. Hermópolis parece responder a la pregunta ¿qué había antes de la creación? Heliópolis a la pregunta ¿cómo está organizado el mundo? Y Menfis a ¿cómo se puede conocer el mundo? Algo que también le hubiera gustado muchísimo a Kant. Las tres se pueden enganchar por estos elementos. Esta sería la misma idea. Los dioses egipcios parecen ser multiformes y emanaciones o puntos de visión de un elemento común, que llamaríamos lo divino, quizá Necher. Las manifestaciones, facetas de una misma esencia divina. El carbono es lo común a todos los seres vivos. Todos los seres vivos somos forma del carbono. Los dioses egipcios son formas de la divinidad, formas de la manifestación de la divinidad. Y no sería muy diferente aplicar esta idea a las propias cosmogonías. La creación del mundo, el paso del no ser al ser, es algo tan complejo que con una única explicación no basta. El paso del ser al ser también le hubiera gustado mucho comentarlo aquí a Martin Heidegger, pero lo hubiera hecho en alemán y no lo hubiéramos entendido. En cualquier caso, ese paso es muy complejo y no puede centrarse en una única explicación. Es interesante porque el paso de no ser al ser en Egipto es Heper. Conocemos perfectamente el escarabajo, ¿verdad? Y el escarabeo que está en todas partes. Heper no tiene una cosmogonía como tal, aparece en este elemento. Es la materialización de algo que antes no estaba materializada. Y sin embargo, como digo, no tiene una cosmogonía como tal. Aquí tenemos a Heper, ¿verdad? Al final de la culminación del Amduat. Y otro que no está, es la humanidad. En todas las cosmogonías del Próximo Oriente, la culminación de la creación es el ser humano, es la humanidad. Y en las cosmogonías egipcias, la gente, Remech, no aparece. Se da por sentado, o podemos dar por sentado, que es parte de la banda verde, esa que decíamos, si la concebimos así. Pero no hay un acto de creación propio del hombre como en el Oriente Próximo. Es otra de las peculiaridades de la cultura egipcia. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Simplemente, José, gracias. Me gustaría recordar que la creación de Ptah es a través de la palabra, el verbo, lo mismo que en la tradición cristiana, en la católica. Es la tradición, es la creación por el verbo, por la palabra. El logos, y me parece que es muy interesante también remarcarlo. Gracias, Carmen. Sí, es un claro precedente. Algunos especialistas en la Biblia se ponen muy nerviosos
porque, claro, la antigüedad del documento, el documento es fechable. La piedra de Shabaka es 740, se suele poner. 40, pero el documento reproducido no lo sabemos. La Biblia se empieza a compilar muy pronto al regreso del exilio babilónico, 500. Algunos de los libros de la Biblia son del 300, probablemente. Entonces, ahí el juego es interesante. Pero claro, cuando uno ve el peso y la tradición de una cultura, de una región como la egipcia, y el peso y la tradición de sus vecinos, pues también eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo estoy contento. Pero se ponen nerviosos los de la Biblia con este tema. ¿Alguna pregunta más? Bueno, gracias, José Ramón, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y bueno, tengo una duda sobre la cosmogonía hermopolitana, en la que aparece Amun con su parte femenina, que es Amunet. Y luego en la tríada tebana, posteriormente, en la dinastía XVIII, es Mut. Otra, claro. Entonces, un poco, pues, la explicación de... Escoge la que más te guste. Ese es el sentido. Es decir, son diferentes explicaciones parciales de algo muy grande. Y luego, por otra parte, algo que no me da tiempo a explicar, los dioses egipcios no son identidades, son agencias, son modos de actuación y son acuosos, son fluidos. Las personalidades son fluidas. Es decir, fulano es mengano aquí, pero aquí actúa de otra manera. Son agencias, son ideas no cerradas. Nosotros tenemos una herencia greco-romana grande y muy aristotélica, además. Pero la lógica de la identidad, especialmente aplicada a la divinidad, se casa muy mal con la realidad de lo que vemos en el Antiguo Egipto. Entonces, es perfectamente compatible la tríada tebana y unas cuantas más. Ya he dicho que no es lo único, es un comentario, ¿no? Pero, por ejemplo, ese es un elemento en común. Podríamos, y de hecho se ha hecho, hay estudios, ¿no?, de tomar Amunet y relacionarlo con qué pasa luego cuando vemos a Amun en otro contexto, actuando de otra manera, en otro discurso, como elemento discursivo. Y los elementos discursivos son dinámicos por naturaleza. Es como el lenguaje, que tiene posibilidades de pasado, presente, futuro. Esos son los dioses egipcios, un poco. Bueno, por lo menos esa es la idea que tengo que plantar. Pero sí, efectivamente, quédate con la que mejor te venga. Vale, gracias. Nada. Buenas tardes. Hola. Gracias por la conferencia. Nada. Esta idea de las cosmogonías vendría, o sea, ¿quién la plasmaría inicialmente? ¿Los sacerdotes o algún tipo de filósofos? No sé cómo en Egipto... ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Ya lo hemos ido viendo. Claro, los filósofos es una categoría griega que tenemos ahí, los amantes de la sabiduría. Bueno, ¿y los señores que hacían esto qué eran? Eran de otra facultad y no nos hablamos con ellos. Son lo mismo, es exactamente esa gente creadora de contenidos, vamos a decirlo así, de contenidos ideológicos y religiosos. Pero que son los que hemos tienen conocido como sacerdotes, quizá, ¿no? Sí, la palabra sacerdote hace además alusión a su actuación en el ritual. Pero incluso en nuestro entorno religioso actual, en cualquiera de las religiones que podamos ver, hay pensadores, hay teólogos, hay sacerdotes que hacen rituales, pero estamos hablando del mismo tipo de personas. Son los que crean estos contenidos y los manifiestan y los elaboran una vez y otra vez, así durante 3.000 años. Claro, la ausencia de Netflix, pues hay que darle muchas vueltas a las ideas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Uy, voy a dar toda la vuelta. Ya llego. Muchas gracias. Sobre el número 8 de la cosmogonía de Hermópolis, ¿qué connotación o significado tendría? ¿Un número creador? 8 son... Gracias. En principio, 8 son 4 parejas, son 2 parejas. Los opuestos son de 2 en 2.
La complicación de 4 aspectos que son a su vez dobles da 8. Yo la numerología, confieso mi ignorancia, siempre suspendí matemáticas y no soy especialmente bueno. Sí se puede explicar muy bien el 9, porque eso lo ve uno muy bien perfectamente en Egipto, ¿no? La unidad, la dualidad y la pluralidad. Pero la pluralidad plural es la multiplicidad. Entonces, ese sí se puede entender. Pero lo de los 8, que son pares de 4, pues probablemente tendrá un significado. Pero a mí me parece que lo obvio es, en un sistema dual, son 2 elementos, y si nos ponemos al cuadrado, ¿verdad? Son 4, y que como son 2, a su vez dan 8, algo así. Pero es una idea poderosa, porque el topónimo actual viene directamente del Antiguo Egipto. El lugar recibe el nombre todavía de los 8. Es el sitio de los 8. No había dicho, la Eneada 9 en egipcio es Peshdet. Es un concepto femenino. El Peshdet es la Eneada. Y Shemenu es 8. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias a vosotros.